Esta frase me cayó de perlas esta semana precisamente para explicarte eso que ya te venía diciendo que quería hacer en un episodio específicamente acerca de la proyección. Y además involucra dos de las relaciones más importantes, la pareja y la maternidad o paternidad o esta función y la relación con los hijos e hijas. Entonces me quedó perfecto para entrar en este tema, que en realidad es bastante profundo, así que me voy a dedicar solamente a darte información de lo que es más digerible y visible para ti en tus relaciones interpersonales. ¿Y por qué uso esta frase para hablar de la proyección? Porque precisamente este mecanismo de defensa que acuñó Freud cuando estaba desarrollando su teoría psicoanalítica, luego fue ampliado por otros teóricos también disidentes del psicoanálisis, entre ellos Carl Jung, quien acuñó la famosa ley del espejo, que no es una ley universal como tal, pero se refiere básicamente a que es una vivencia de todos los seres humanos. Es decir, tú, yo, todos y todas proyectamos. No lo podemos evitar. Tiene una función muy importante en el mantenimiento del equilibrio psíquico, pero la diferencia entre las personas normales o sanas y las personas enfermas o lo que llamaríamos neuróticas es que en estas últimas este mecanismo es mucho más intenso y por lo general, no se dan cuenta, les genera bastantes problemas en las relaciones interpersonales o tienden a generar problemas en sus relaciones interpersonales. Entonces, simplemente te voy a dar una pequeña fracción de lo que es la proyección en términos utilitarios para ti, así que presta mucha atención, no te fijes mucho en mi blusa porque seguramente las rayitas te marean, así que dedícate a escuchar y espero que te sea de utilidad. ¿Qué es lo que los seres humanos proyectamos en otras personas? Bueno, básicamente lo que proyectamos son todos aquellos deseos, impulsos, sentimientos o pensamientos que para mí, por ejemplo, como persona son inaceptables, que me generan algún grado de malestar. Y yo entonces lo pongo afuera y se los atribuyo a otra persona para que suene o se sienta como que es algo ajeno a mí y así no me genera tanto malestar. Entonces es un mecanismo de defensa que ayuda a evitar el contacto con los propios sentimientos que llamaríamos desagradables, pero que generan perturbación o que se sienten como vergonzosos o que nos parecen equivocados porque moralmente suelen estar de alguna forma castigados. Entonces, para yo no sentir eso, simplemente voy y lo pongo afuera. Por supuesto, esto es todo un mecanismo inconsciente. Este sería el mecanismo opuesto a la introyección. ¿Recuerdas cuando en el episodio pasado te hablaba acerca de cómo incorporamos información y no la cuestionamos, sobre todo en la infancia, no la digerimos porque simplemente la creemos y la tomamos y asumimos como propia? Bueno, la proyección es precisamente el mecanismo contrario. Te voy a dar un ejemplo básico para que entiendas y veas cómo opera esto. Seguramente te ha pasado que vas con alguien y te dicen, ¿tienes hambre? Entonces, puede que sí, puede que no. Pero colocar esta función biológica en la otra persona, en vez de decir, tengo hambre, vamos a comer, es una forma de proyección básica. Y tú dirás, pero ¿y por qué eso es una proyección? ¿Qué tiene de malo preguntar si el otro tiene hambre? Porque lo que tú quieres es expresar una necesidad, tengo hambre, que inclusive desde el punto de vista social es cuestionable. Porque imagínate, eso suena a que eres una comelona, a que eres una lambucia, a que eres una muerta de hambre, ¿sí? Y de hecho tengo personas que me lo dicen abiertamente, no quieren verse como muertas de hambre y entonces en vez de asumir tu necesidad biológica de comer, que además es completamente natural,
No, yo lo pongo en otra persona o intento que sea la otra persona quien decida que es el momento de comer. Otro ejemplo clásico, pero un poco más complejo, es cuando una persona le atribuye a la pareja una serie de acciones, sentimientos o pensamientos, ¿sí? Como que estás teniendo otra persona o tú tienes otra persona por ahí. Y esto casi que una afirmación sin ningún tipo de evidencia, cuando lo que realmente esto significa es que quien cuestiona a la pareja, que no está haciendo nada, es quien tiene el deseo o el impulso de ser infiel o de querer hacer otras cosas que moralmente son reprobables y de esta forma busca pues tranquilizarse, pero por supuesto esto va a generar un conflicto. No te lo tengo que decir, ¿verdad? Entonces, el tema de los celos desde esta perspectiva es un ejemplo típico de proyección. Entonces, el mecanismo por el cual opera de forma inconsciente es que cuando yo hago esto de colocar en otra persona o de atribuirle a otra persona o a otra situación o circunstancia esos elementos emocionales que para mí son desagradables, que para mí son inaceptables, porque no me gusta sentirlo, porque no quiero verme de esa forma, yo lo que estoy haciendo es poniéndolo afuera, evidentemente afuera se van a defender probablemente si hay un enganche y me lo van a cuestionar a mí como si yo fuese quien lo está viviendo, haciendo o sintiendo y eso me va a poner a mí en una posición de víctima, porque es que además la gente se siente atacada cuando se dan estos enganches proyectivos, ¿sí? Entonces, las personas que suelen proyectar tanto en exceso y de esta forma conflictuada, conflictiva con otras personas, realmente se sienten siempre víctimas de las circunstancias. Pero además, el para qué se hace esto es porque ayuda a mantener el equilibrio, a mantener mi propia visión y mi propio autoconcepto de que yo soy buena, de que yo estoy bien, de que yo soy normal, entre comillas, ¿verdad? Por nombrar o decir de la supuesta normalidad en salud mental. Y esto hace que finalmente yo no asuma responsabilidad por mis acciones o por mis deseos o por mis pensamientos o creencias o por aquello que expreso con mi conducta o con mis palabras. Entonces, de alguna forma, yo puedo hasta culpabilizar al otro de cómo yo me estoy sintiendo. Entonces, en este sentido, quiero contarte acerca de los mecanismos más comunes en la proyección. ¿De qué maneras nosotros proyectamos más comúnmente? Te voy a hablar de tres típicas maneras de proyectar entre personas adultas, pero te voy a también aclarar que esto no se da solamente entre personas adultas, también se da entre padres e hijos, pero vamos a visualizarlo entre las personas adultas para que lo puedas comprender más fácilmente y luego entender por qué esto va hacia los hijos también, porque al final todos los seres humanos nos hacemos espejo entre todos. Sin embargo, entre personas adultas, ¿qué es lo que está indicando o transmitiendo una proyección? En términos sencillos, sería algo así como, yo te voy a decir lo que yo hago o lo que yo soy o lo que yo estoy sintiendo, pero lo voy a poner en ti como si fueses tú quien lo está haciendo, pensando o sintiendo. Es decir, que cuando estoy proyectando, en realidad estoy hablando de mí, pero suena como si estoy hablando de ti y eres tú quien hace o dice o piensa eso que yo estoy mencionando. El mecanismo más común, por supuesto, es la culpabilización. Culpar a otra persona de los errores, de lo que está mal hecho, de lo que no se hizo, es precisamente el mecanismo más efectivo y más común porque ya sabemos las consecuencias de sentirse culpable.
Entonces, algunas frases típicas como, tú no me atiendes, tú no me das lo que yo quiero y por eso entonces te soy infiel. Es básicamente decirle, yo estoy siendo infiel porque no te estoy atendiendo, porque no me preocupo por ti, porque básicamente no me interesa, ¿ok? Lo que a ti te pasa. Pero te tengo que culpabilizar a ti porque si yo digo que no te quiero atender o que no me siento con ganas de darte afecto, entonces eso a mí no me gusta. Y es mejor, más fácil, echarle la culpa a la otra persona. Otra frase típica, es que no lo dejo por los niños o es que no dejo a mi esposa por los niños. O sea, tú estás en esa relación siendo infeliz, faltándole el respeto a tu pareja, a tu familia, a ti mismo, por supuesto, por culpa de los niños. Es decir, que si ellos no estuvieran, entonces sí, te separas. Imagínate, dentro de los ejemplos, además de proyección, hasta la cultura y hasta Dios está metido en este tema. Para mí, un ejemplo clásico que hay que prestarle atención, por favor, busca la letra de esa canción que se llama El último beso, donde el hombre mata a la mujer en un accidente de tránsito y además le echan la culpa a Dios, los dos, de que fueron separados por la muerte. Por favor, préstale atención. Eso es una proyección y fíjate, te lo cantan en una canción y suena hasta poético, pero sigue siendo una manipulación y una forma de poder lidiar con los sentimientos personales. La otra forma de proyectar típica es la crítica descalificadora. Aquí además siempre hay un pequeño ejercicio con el tema de los trabajos de proyección en los contextos de cursos, talleres de desarrollo personal, que es utilizar mucho la figura, ¿verdad? De esta especie de pistolita, porque cuando yo te descalifico y te estoy señalando, ¿sí? Y te digo, eres estúpida, eres egoísta, tú eres flojo, tú eres malvado, tú eres una loca, tú eres un inútil, ¿verdad? Si utilizásemos el cuerpo, que alguna gente lo usa, y señalamos, ¿qué es lo que dice este ejercicio? Que un dedo apunta a la persona que se está acusando, pero el otro apunta hacia ti. Por eso es que decimos que proyectar es hablar de ti, pero poniéndolo en el otro, para que eso no duela tanto. Entonces, acerca de la crítica descalificadora, esos adjetivos se refieren a la persona que los está expresando, pero se lo voy a poner a los demás. Y eso puede ser a tus hijos, a tus hijas, a tu pareja, a tus empleados o empleadas, a tus vecinos, a tus propias amigas o amigos, pero sigue siendo una descalificación y una proyección. Y la otra forma de proyección típica que vas a escuchar y ver por ahí, y probablemente tú la has hecho algunas veces inconscientemente, por supuesto, es el atribuir intenciones negativas. Este tema de tú eres un egoísta, tú eres un ladrón, tú eres un aprovechado, tú eres una violenta, tú eres una fría que no me comprendes, etcétera. Estamos hablando de intenciones aparentemente de daño que se está poniendo en otra persona, lo cual quiere decir que quien lo dice es quien realmente lo está haciendo. Y si no lo está haciendo, mira, lo ha maquinado bastante en su cabeza para en algún momento ejecutarlo y llevarlo a cabo. Así funciona la proyección. Y a continuación, como te voy a hablar de formas de proyectar entre padres, madres y sus hijos e hijas, antes quiero invitarte a que aquí en mi canal en YouTube busques el episodio número 7 que se titula con la frase "Me da miedo ser como mi mamá". Porque en este episodio, fíjate, estaba hablándote justamente de lo que es la proyección sin decirte cómo es la proyección muchas veces entre padres e hijos y por qué algunas personas tienen tanto miedo de parecerse o luchan tanto por no repetir la manera de ser de su papá o de su mamá. Es un episodio muy interesante, por favor búscalo. Y si no, también recuerda que en mi página web, laculpaestuya.com,
Tienes 200 audioayudas, entre ellas las que ya te he mencionado relacionadas con los mecanismos de defensa. ¿De qué defienden los mecanismos de defensa? Igual te voy a dejar aquí abajo el link para que vayas directo, más otras audioayudas relacionadas con el tema pareja, que precisamente hablan acerca de, bueno, cuál es el sentido de los seres humanos de hacer pareja. Yo te lo explico ahí en esa audioayuda, pero no te preocupes que aquí te lo voy a recordar y te lo voy a resumir al final. Entonces, pasa también por mi página web, allá y aquí en el canal en YouTube te puedes suscribir. Aquí le puedes dar like a este episodio o a cualquiera que te guste y además recuerda compartirlo con aquella gente que tú consideras que le puede ser de utilidad. Y además que me encantaría de verdad que abras debate, si no conmigo, por lo menos con otras personas acerca de estos temas tan interesantes que nos ayudan en nuestro crecimiento personal. Y por supuesto, no te olvides que tengo los libros en digital en la tienda de mi página web, laculpaestuya.com. Ahora, entre padres e hijos, bueno, la proyección puede ser igual o más intensa que con una pareja o con otra persona adulta. Yo diría que hasta un poco peor porque aquí la diferencia es que los niños y las niñas no se pueden escapar de esta situación. No pueden darse la media vuelta y dejar a su mamá o a su papá que se está proyectando, sino que simplemente lo vive y lo tiene que aceptar hasta que crezca y vaya a terapia y entienda qué es lo que está pasando con todos esos mensajes y muchas de esas actitudes de papá y mamá que no se comprenden pero que generan mucho daño. Entre esas, por supuesto, claro, la ya mencionada, la culpabilización. Cuando una mamá o un papá culpa a sus hijos de la vida que no tuvo, de lo que no logró, de lo que no hizo porque se convirtió en madre o padre, bueno, esto suele ser devastador para mis pacientes, por supuesto, que lo identifican ya de grandes como uno de los grandes problemas que necesita resolver en su vida. Esas frases típicas como es que yo tuve que dejar de estudiar porque salí embarazada. Otra frase como todo es culpa de tu papá, porque no está, porque se fue, porque no ayuda, porque me dejó, porque no aporta, etcétera. Por supuesto, también es una forma de proyectar y aunque sea una persona que está ausente, no debemos olvidar que los hijos y las hijas tienen un 50% del ADN del otro progenitor. Así que ese mensaje también es bastante claro de que por culpa tuya que naciste, y eso es un vínculo con el papá o la mamá, bueno, te hace culpable y responsable de todo lo malo que pueda estar pasando en un determinado momento. Y una tercera frase típica, como ejemplo de lo que es la culpabilización, es la famosa yo que trabajo tanto y me esfuerzo por traer el dinero a la casa y tú no mueves ni un plato. Y yo llego aquí cansada, cansado, y tú no has hecho nada y yo trabajo tanto, o sea, básicamente eres un flojo, o sea, yo soy un flojo, pero como digo que trabajo no soy tan flojo, no soy tan vago, no sé. ¿Qué puede estar pasando por la cabeza de un papá o de una mamá? Pero simplemente culpabilizar a los hijos de que el trabajo es agotador y entonces tú no haces tu parte o no me colaboras para yo estar mejor, es una forma de culpabilizar. Otra forma de proyectar en los hijos e hijas son estas expectativas desmesuradas, absolutamente distorsionadas, de que ese niño o esa niña haga o sea la persona que yo no fui. Por eso hay tantas exigencias de, por ejemplo, ser deportista, ser bailarina, estas exigencias académicas de no acepto menos de tal nota, generalmente es la máxima, es una forma de proyectarse. Y en este ejemplo me acabo de acordar de una paciente que me decía que, por supuesto, tenía este tipo de papá y mamá que exigían un 20, que es la calificación en Venezuela, que ahora cambió a, no sé, letras, etcétera. Pero era como que la exigencia es que tienes que sacar lo máximo porque si no serás una decepción.
Y me dice que ahora ya de adulta descubrió, porque encontró unos documentos, ¿verdad?, antiguos de su papá y de su mamá, que no eran ningunos buenos estudiantes, ninguno de los dos. Entonces es como, bueno, ya cuenta de qué tú me vienes a exigir que yo saque la mayor nota si tú no hiciste eso. Y cuando la gente se da cuenta de esto, evidentemente, pues la visión de los padres cambia, pierden credibilidad y hasta se pueden desarrollar ciertos sentimientos hostiles hacia ellos por pedir algo que no fueron capaces de hacer. Otra manera de proyectarse en los hijos y en las hijas es este control excesivo, represivo, bastante dominante, donde se le ataca a los hijos e hijas con frases como tú no puedes, tú no sabes, no lo vas a lograr, para ti no, está prohibido, y que de alguna manera intentan con esto descalificar o minimizar las potencialidades de ese niño o de esa niña. ¿Qué hay detrás de esta proyección? Bueno, puede ir desde me da rabia que tú tengas la oportunidad y yo no, lo cual es bastante común entre padres e hijos y madres e hijas, hasta el hecho de no quedar en evidencia delante de sus propios hijos e hijas porque perderían algún grado de poder. Pero en el fondo, por supuesto, delante de tus hijos, tú siempre vas a ser más y vas a querer que no se den cuenta de aquello que de verdad tú no puedes y tú no sabes como persona adulta. Y además también dentro de este gran control represor hay muchos temas en los cuales los papás pueden llegar a ser bastante agresivos y maltratadores. Y además de mi paciente que viene de una historia de mucho maltrato por parte de su mamá, intentando minimizar, aplastar ese potencial, me acuerdo también de un caso muy particular porque esta mamá, que era mi paciente, me contaba ella misma cómo rechazaba ciertas conductas de su hijo que las consideraba débiles o como que parecía un niñito, tenía 7 años, por favor. Y entonces ella esperaba otra cosa que en su cabeza ni siquiera lograba identificar hasta que un día eh, pude hacer una confrontación con ella para entender, hacerla entender y descifrar qué era eso que le daba tanta rabia en su hijo que la llevaba a golpearlo, a descalificarlo, a insultarlo. Y me decía, es que él es tan noble que me recuerda a mí. Y yo, ok, porque la nobleza entonces es un defecto, es una forma de debilidad. Tú le vas a quitar la nobleza a tu hijo porque tú no aceptas tu propia nobleza que te metió en problemas y te sigue metiendo en problemas por dejar pasar situaciones, para no herir a otro ser humano de verdad, porque si lo harías y dejaras salir tu rabia, terminarías dañándole. Entonces, el darse cuenta de cómo su hijo le recordaba también su infancia, por eso es importante entender que los hijos y las hijas son espejo para un papá y una mamá cuando llegan a este mundo, aunque no quieran. Y por último, con el tema de la ansiedad, a veces la gente cree que esto se contagia de los padres a los hijos. Yo no diría que es un contagio. Yo diría que no es más que una proyección permanente de las propias inseguridades y temores de las y los adultos sobre sus hijos, que entonces se siente el miedo que hace que los niños y las niñas sí perciban el miedo de su papá y de su mamá y terminan creyendo que de verdad todo en la vida es peligroso, es complicado y por lo tanto terminan también desarrollando un trastorno de ansiedad. Te voy a contar una anécdota con mi sobrino en una oportunidad, otro sobrino, ¿ok? Que en su momento estaba conmigo y yo le pedí, bueno, que me acompañara a hacer un mercado más o menos grande.
Y bueno, él tan lindo va y me acompaña y cuando llegamos, que estamos repartiéndonos las bolsas, traía medio cartón de huevos y yo le digo, mira, yo llevo los huevos que se pueden partir. Por supuesto, él siendo un niño, se proyectó en mí, o proyectó en mí su relación con su papá y su mamá, porque me ha formado un lío con cierta rabia. Pero bueno, ¿por qué yo no puedo cargar los huevos? ¿Por qué todo el mundo piensa que yo no puedo llevar unos huevos como si se me fueran a caer? Entonces, en ese momento, evidentemente yo entendí que le habían hecho sentir muchas veces que no era capaz de llevar unos huevos y que los iba a partir. Y simplemente le dije, ok, tú llevas los huevos, dame esa bolsa y yo abro la puerta para que tú pases. Y para él fue un éxito, no porque me lo haya dicho, sino por la sensación de tranquilidad y el éxito de haber llegado hasta mi casa con los huevos enteros y no pasó nada. De ahí la importancia entonces de creer y confiar y además a desarrollar las capacidades en los hijos y en las hijas. Pero si papá y mamá son tan ansiosos, bueno, es bastante difícil. Y terminan entonces proyectando sus grandes miedos y lo proyectan en sus propios hijos e hijas. Para cerrar la gran pregunta, ¿esto tiene solución? ¿Se puede dejar de proyectar? Eh, ¿Tiene solución? Sí y no. Porque es que en realidad no se puede dejar de proyectar. Como te he dicho, es un mecanismo de defensa de todos los seres humanos que ayuda a preservar el equilibrio psíquico, que protege de sentir sentimientos, emociones desagradables para los cuales la persona no está lista para afrontar o resolver todavía. Y por supuesto, como es inconsciente además, esto para hacerlo consciente implicaría no solamente aprender de esto de la proyección, es que hay que ir a terapia. La solución para esto es ir a terapia. ¿Para qué? Para poder descubrir qué cosas estás proyectando, qué sombras estás proyectando en otro ser humano que te están trayendo problemas a ti y que no estás resolviendo. Porque una vez que tú lo hagas consciente, es que realmente vas a poder integrar eso a tu personalidad. Eso que llamábamos el lado oscuro sería algo así como los defectos que todas las personas tenemos y que en términos de relaciones humanas, para que sean armónicas y sanas, tenemos que aprender a aceptar y a respetar si queremos mantener una relación, un vínculo con alguien en particular. Por eso es que si yo no te acepto, bueno, ahí no puede haber una relación. Pero cuando hablamos de aceptación y respeto, te acepto con tus fortalezas y tus debilidades. Te acepto con tus cosas maravillosas y con tus cosas no tan maravillosas, que bueno, que no me generan daño tampoco, que es un tema tuyo y que hay que resolver para poder entender por qué estoy proyectándolo en otro ser humano y poder sanarlo, resolverlo desde lo psicológico. Y por eso, en la medida en que tú vayas aceptando muchas de estas sombras o partes oscuras o sentimientos o visiones acerca de ti que no son aceptadas por ti mismo o por ti misma, una vez que tú las ves y les quitas esa carga de vergüenza, de culpa, de moralmente reprobable, de malo en tu vida, vas a entender que eso también es parte de ti y si está ahí es porque eso tiene una historia, eso no está de gratis, eso tiene que ver con tus vivencias, eso tiene que ver con lo que tuviste que experimentar en tu infancia con la familia. Y por lo tanto, se necesita integrar. Esa es la palabra, esa es la solución. Integrarlo a tu personalidad, a tu historia, a tu autoconcepto, porque no lo puedes borrar, porque no lo puedes eliminar. Pero cuando le quitamos toda esa carga negativa, deja de ser un sufrimiento, deja de generar angustia y además algo muy importante,
todo eso que llamamos nuestros defectos o nuestro lado oscuro, que todos los seres humanos tenemos, tú no sabes en qué momento lo vas a necesitar para poder sobrevivir o para poder solucionar un tema en particular. Entonces, hacer ese trabajo de integración siempre va a ser saludable y es parte del autoconocimiento y de la salud mental. Entonces, no podemos dejar de proyectar. ¿Y por qué es importante conocer estas partes oscuras de ti? Para no seguir repitiendo en tus relaciones interpersonales esas heridas, esos vacíos, esas cosas inaceptables que supuestamente no somos, que le ponemos al otro, pero en donde se van a hacer más manifiestas, siempre va a ser la relación de pareja por el grado de intimidad que implica este tipo de relación, de intimidad emocional, ¿ok? Incluyendo la intimidad sexual, y los hijos y las hijas. Porque son una parte de ti que estás viendo todos los días frente a ti. Un niño o una niña siempre nos va a recordar y movilizar precisamente muchas de las cosas que en la adultez se rechazan. La ternura, la inocencia, la vulnerabilidad. Entonces, pretender desaparecer eso no solamente es descalificar, aniquilar psicológicamente a otro ser humano. Es una forma de autodestruirte sin darte cuenta, porque estás atacando aquello que también está en ti y que te cuesta aceptar. Entonces, yo estoy de acuerdo con mi paciente que si vamos a espejear, ¿verdad? Y sé que no suena bonito ese verbo, pero nos ayuda a entender. Si vamos a espejearnos para evolucionar, para yo verme a mí misma a través de otra persona, primero que nada que sea otra persona igual. Una pareja, un amigo o una amiga, que bueno, cualquier cosa, se acaba la relación y puedo seguir adelante hasta que encuentre otra. Pero cuando tú tienes hijos e hijas, no te puedes escapar de esto. Y hay que trabajarlo precisamente, siempre yo lo sugiero, antes de tomar la decisión de ser papá o de ser mamá, porque una vez que estén aquí en este mundo, te van a espejear en todo su esplendor esa parte de ti que no conoces, que no te gusta, que no aceptas, que rechazas, pero que es tuya. Entonces creo que lo mejor es buscar la ayuda profesional para poder entender nuestro lado oscuro, sanarlo, solucionarlo e integrarlo. Eso es todo lo que podemos hacer. Así que ya sabes, si necesitas la ayuda profesional, recuerda que en mi página web tengo el servicio de psicoterapia online donde un grupo de colaboradores, colegas, están allí dispuestos para ayudarte a solucionar ese lado oscuro y hacerlo luminoso, que es al final la parte más importante y más valiosa de ser persona, para potenciarla, desarrollarla y estar mejor en salud mental. Te espero en el próximo episodio y espero que te haya gustado, así que dale un like.